Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles de Luz Podcast. Espero que estés teniendo una semana bendecida. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Hola mamá Rosita, ¿cómo estás? Hola, mi Joanita preciosa. Yo estoy bien, ¿y tú? Ay, yo como siempre muy feliz de estar grabando este podcast, compartiendo pues contigo y lo más importante, estando en la presencia de nuestro Dios. Amén, así es. Yo también estoy muy contenta de que podamos hacer este podcast y enviárselo a nuestras familias espirituales en todo lugar. Sí, así es. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando ahí en casita. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo gigante a todos ustedes. Y bueno, el tema de hoy va a estar muy interesante, así que tienen que prestar mucha atención. Y vamos a comenzar con lo más importante, que es la oración. Padre poderoso y eterno, gracias Señor te damos por esta hermosa oportunidad que nos concede de empezar a grabar para enviarle a nuestras amigas, amigos, vecinos, hermanos, familia, esta palabra preciosa de nuestro Dios que está en su Santa Biblia. Muchas gracias Señor le damos. Hoy quiero hacer una oración especial por aquellas personitas especiales que se nos encuentran enfermas, para que tú les regales la sanidad. Por favor, su Santo Espíritu baje la manito poderosa de nuestro Señor Jesucristo, esa mano sanadora, esa mano que sanó a todos los enfermos cuando estuvo aquí en la tierra, y desde su santo trono nos envía la sanidad. Conoces tú quiénes más son. Así es de que en sus manitos de amor los coloco y pedimos que nos abra los ojos del entendimiento para entender cada día tu palabra, memorización para poderla grabar y también sabiduría para compartirla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mamá Rosita, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Interesante pregunta que nos hace el Señor. No sé si ustedes alguna vez han seguido a alguien que parecía saber a dónde iba, pero en realidad estaba tan perdido como tú. Pues eso exactamente le pasó a mi esposo y a mi mejor amiga, porque se dejaron guiar por mí. Pero mejor dejo que sea mi amiga quien les cuente cómo fue seguir a una guía que no sabía para dónde iba ese día. Hola, me llamo Lisette y hoy vengo a contarles cómo casi nos convertimos en leyenda urbana subiendo una montaña en Monguí. Todo empezó con un plan súper sencillo. La idea era ir a conocer la hermosa peña de Otí. Joa, nuestra amiga exploradora profesional, según ella, nos dijo con mucha seguridad que ella sabía cómo ir. Nos dijo así, algo así como: tranquilos, yo ya fui, sé cómo se llega, sé cómo se sube, allá vamos a ir. Pero la verdad, amigos, no me acordaba. Pero yo dije en mi inocencia, en el camino vamos viendo. Y pues todos nos confiamos de que ella pues sabía cómo hacerlo, entonces pues vámonos. A los 5 minutos de que empezamos el recorrido, que empezamos a subir, toda la cuestión, ella nos dice como de: esto no me parece tan familiar, esto no se me hace tan conocido. Y después nos dice como de: bueno, pero igual debe ser por acá, o sea, este es el camino. Debe ser que ha cambiado, porque ella había subido como unos 2 años antes, creo, que nos dijo. Entonces dijo, seguramente fue que cambió un poquito el paisaje. Y ya llevamos como una hora, 2 horas, no sé, de camino, porque siempre demoramos harta en subir. Y pues poquito a poquito el camino se iba poniendo más difícil. Literalmente pasamos de un paseo ecológico a un entrenamiento militar. Las ramas, digamos, de algunos arbustos nos aruñaban, ¿sí? Habían como matitas con espinas y eso nos picoteaba la piel. O sea, mal.
habían piedras resbalosas y ya parecía una película de supervivencia eso, o sea, ya no era tanto un paseo, un senderito, ya parecía, mejor dicho, que necesitábamos sobrevivir a toda la experiencia. Entonces ya en un momento pensamos que no lo íbamos a lograr, pero bueno, al final, ayudándonos entre todos, llegamos a la cima. Cuando ya estábamos arriba, la gente nos miraba súper raro, así diciendo como, ¿y estos de dónde salieron? Entonces ya, bueno, nosotros ahí emocionados porque el paisaje sí estaba espectacular, lo disfrutamos muchísimo, nos tomamos muchísimas fotos, compartimos allá arriba. Y ya en el momento en el que íbamos a bajar, dijimos, pero ¿cómo vamos a bajar por ahí? En ese momento nosotros estábamos analizando cómo bajar cuando nos dimos cuenta que había un sendero. Entonces nos acercamos a esto y perfecto, un sendero perfecto, o sea, plano, bonito, hasta escaleritas tenía fácil. Entonces empezamos a bajar y dijimos, no sé, por favor. Entonces nos tomó 15 minutos bajar literalmente, lo que nos tomó horas subir. O sea, tardamos mucho subiendo y muy poquito bajando. Entonces ya después la conclusión que sacamos de todo eso es que siempre primero tenemos que revisar antes de, porque en el caso fue porque Joan no tenía realmente tal vez claro o no se acordaba muy bien del camino y nosotros ciegamente confiamos en ella. Entonces hay que siempre revisar todo. Cuando pienso en esto me doy cuenta de cuántas veces nos pasa igual en nuestra vida espiritual. Creemos saber el camino, confiamos en nuestra experiencia, en nuestra intuición o en lo que otros nos dicen, como mi esposo y mi mejor amiga que creyeron que yo me sabía ese camino de pe a pa y ellos confiando a ver por dónde Johanna iba a ir. Pero sin darnos cuenta podemos estar completamente perdidos. Gracias a Dios podemos llegar a la cima, no nos pasó nada, pero sí fue un camino peligroso por el que pasamos. Y Jesús usó una imagen muy clara para hablar de eso, que la encontramos en Lucas 6:39. Y nos dice así el versículo. Y les dijo esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en el hoyo? Pues claro que sí, los dos pueden caer al hoyo. A mi padre le pasó algo muy terrible, porque él en un accidente perdió la vista y quedó ciego, totalmente ciego. Y un día, queriendo salir de casa, no podíamos ninguna de nosotras llevarlo, pero él deseaba salir. Y llegó un muchacho a llevar algo de la casa que la mamá lo mandó, pero él llevaba un aro para jugar. No sé cuántos conocerán los aros, pero es como una especie de ruedita, pero no tiene estabilidad. Y con un palito se va empujando. Y él dijo, sí, yo lo puedo llevar. Y se lo llevó. Pero en la carretera estaban destapando para meter la alcantarilla unos tubos grandotes y habían unas aberturas supremamente grandes. El aro se le fue al muchacho y él siguió su aro y soltó a mi padre de la mano, y mi padre dio unos pasos pensando que, sin saber que la carretera estaba rota, él pensó que podía seguir caminando con su bastón. Y en unos pasos nomás que él dio, cayó a esa alcantarilla porque él pensaba que la carretera estaba buena. Y el muchacho lo había dejado parado justo en la orilla. Ay. Entonces, en los primeros 2 pasos que él dio, cayó. Gracias a Dios iba un señor en su volqueta para traer la arena y paró la volqueta y se metió y lo sacó y lo llevó a casa. Luego subió por su arena. Cuando ya bajó con la arena, mi madre le dijo, por favor, llévanos al hospital.
y en la volqueta misma lo llevaron al hospital. Y entonces vemos lo terrible que es la ceguera espiritual y la ceguera material. Pero de todas la peor es la ceguera espiritual, que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Lo que les pasó a los escribas, los fariseos, todos los dirigentes de la sinagoga, los dirigentes de la ley, eran más ciegos que aquel ciego que el Señor Jesús sanó. Así es, mamá Rosita. Entonces vamos a leer la historia completa. Mamá Rosita nos va a contar la historia completa de la cual nos habla esta parábola. ¿En dónde la encontramos, mamá Rosita? En San Juan 9. Y es el único discípulo que nos muestra y nos cuenta esta hermosa historia de el ciego que nació, o sea, era ciego de nacimiento. El Señor Jesús pasó por al pie de él y viéndolo ciego y de muchos añitos que ya llevaba ciego, tuvo compasión porque el Señor Jesús siempre ha tenido compasión de sus hijos, de sus enfermos. Así es de que él escupió en la tierra y hizo lodo, le untó en los ojitos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Y qué hermoso que cuando él se lavó los ojos, entonces sus ojos fueron abiertos y pudo ver. ¿Cómo sería la alegría de este hombre? La felicidad de que pudiera ver el mundo, pudiera ver la gente, pudiera ver las cosas. Y él feliz y contento se fue para la sinagoga a darle gracias a Dios. Pero allí los dirigentes de la iglesia se enfurecieron cuando lo vieron que ya no estaba ciego. ¿Y quién te sanó? Él les dijo, Jesús me sanó. Pero ellos se enfurecieron contra nuestro Dios por haberlo sanado en sábado. Y expulsaron al muchacho. Después vinieron los padres a la sinagoga y de una vez los cogieron allí a torturarlos y a preguntarles que si ese hombre era su hijo, y ellos le dijeron, sí, él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Que cómo fue sanado? No sabemos cómo fue sanado, pero ella tiene edad, pregúntenle a él cómo fue su sanación. Y entonces vinieron otra vez a tratar mal al hombre y a decirle otra vez, a preguntarle. Y el ciego, o el hombre que era ciego, les dijo, ¿es que quieren ustedes ser sus discípulos? Por eso vienen otra vez a preguntarme, porque yo ya les había explicado. Entonces no hay más ciegos que el que no quiere ver. Y aquí en el versículo 35 dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea y lo adore? Jesús le dijo, lo has visto y es el que habla contigo. Él respondió, creo, Señor, y lo adoró. Entonces Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Respondió Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos entonces vuestro pecado permanece. Vea, ellos le dijeron que si él había pecado o que si sus padres habían pecado.
y cómo el ciego en el vientre de su madre iba a haber pecado para haber nacido ciego. Pues sí. Es que hasta dónde llega la ceguera de la persona que no quiere ver. ¿Cómo un niño en el vientre va a pecar? Para que le dijeran al Señor Jesús, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Y tenaz porque ahí en la parábola dice que estos ciegos, o sea, refiriéndose a los fariseos, a los maestros de la ley en ese tiempo, pues eran los que guiaban al pueblo, o sea, eran ciegos guiando a otros ciegos porque muchos no quisieron ver tampoco lo que realmente era Jesús, que era el Mesías, no decidieron no creer, aún viendo todas las señales que Jesús hacía. Entonces vemos que aquí en la parábola el ciego simboliza la ceguera espiritual, ¿cierto? Jesús se refiere a las personas que no tienen claridad espiritual, pero que aún así intentan guiar A otros. ¿Y el hoyo qué significa? Representa la ruina espiritual, porque ¿a dónde llevaron estos fariseos, estos maestros en la ley que supuestamente sabían muchas cosas, pero mira con lo que salían, ¿no? Entonces, ¿a dónde guiaron al pueblo de Israel? A la perdición, prácticamente. Entonces, vemos que estos religiosos tenían su entendimiento nublado por las tradiciones humanas, por el orgullo, por el legalismo, y Jesús los llama ciegos guías de ciegos, señalando que su falta de discernimiento espiritual no solo los perjudicaba a ellos, sino también a quienes los seguían. Y sabes, mamá Rosita, en Isaías también nos habla de la obra que iba a realizar Jesús. En Isaías 42:7. Y dice así, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. ¿Y ahí de quién está hablando, mamá Rosita? De mi Señor Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que podía dar vista a los ciegos. Y vemos que Él realizó tanto física como espiritualmente realizó esta obra. Y aquí Isaías habla de que su pueblo también necesitaba iluminación espiritual. Estaba cegados. Imagínate desde el tiempo de Isaías hasta el tiempo de Jesús. Cuán importante es que nosotros vayamos a Jesús, que es la fuente de nuestra vista. Y también hay un versículo en Apocalipsis 3:17 que habla de la condición de la iglesia en el tiempo del fin, o sea, nuestro tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo de Apocalipsis 3:17. Y lo bueno es que este versículo se refiere a la iglesia que estamos nosotros. Claro, es a nosotros. Porque es a nosotros que somos la iglesia de la Odisea, a los que el Señor Jesús nos está diciendo esto. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy, cosa terrible como está nuestra iglesia, como estamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico y vestidos blancos para que cubrís la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Así es. Resulta que nosotros, como hijos de Dios, como adventistas, nos enorgullecemos. Es que nosotros sí tenemos la verdad. Es que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. ¿Estamos qué?
siendo ciegos, porque muchos otros también van a ser salvos. ¿Y quién nos manda el Señor a llevarles el precioso evangelio para que ellos sean salvos? Así. Y no volvernos una persona orgullosa, odiosa, sino que llevemos el amor de Cristo en nuestros corazones a las personas que lo necesitan. Así es. Y esto era lo que le pasaba a los fariseos en ese tiempo. Decían, es que nosotros ya tenemos la verdad, nosotros ya tenemos nuestras creencias, tenemos los libros de las profecías, ellos se las sabían de principio a fin, pero el problema era que no querían ver el fin de esas profecías, que era Cristo Jesús, que les decía que iban a tener un Salvador, que les iba a quitar esa ceguera espiritual, que los iba a llevar a un mejor estado espiritual de renovación. Pero ellos, ¿qué dijeron? Nosotros estamos bien, no necesitamos ningún redentor porque nosotros somos el pueblo de Dios y el escogido. Y vemos que nosotros estamos muchas veces cayendo en ese mismo error y nos dice, y no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Nos muestra la peor parte, que es la ceguera espiritual. No solamente estaban mal, sino que ni siquiera viendo podían ver. Es que no lo aceptaban. No lo aceptaban. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos dejó al Espíritu Santo. Porque cuántos favores nos hace a diario y a cada instante nuestro amado Señor, el Espíritu Santo. Así es. Y vemos que ahí mismo el Señor nos da el remedio. Dice que Él nos va a dar verdadero oro, nos va a dar vestiduras y nos va a dar el colirio. El oro significa que es una fe genuina, las vestiduras es la justicia de Cristo y el colirio es la visión espiritual que obtenemos, como lo dice la mamá Rosita, a través del Espíritu Santo. Entonces a veces pensamos que vemos con claridad, pero en realidad estamos caminando a tientas, como al principio les conté. Yo dije, ay, yo fui una vez, ya puedo guiar a los otros, cuando en realidad yo no sabía bien el camino. Y no lo hacía por mala de decir, ay, los voy a hacer sufrir, ir por el camino, no. Era pues sin querer, yo solamente quería que pasaran un día agradable y les tocó sufrir. Entonces podemos caer en el error espiritual de estar guiando mal a nuestros hermanos. Por eso es tan importante pedir la unción del Espíritu Santo y que no sigamos voces de personas o caminos que nos terminan también alejando de la verdad. Y en Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nos invita a mirar ¿a quién? A Cristo Jesús, que Él es el que abre nuestros ojos, el que nos enseña a ver y nos convierte en esa luz para los demás. Solo los que han sido alumbrados por esta luz son los que pueden guiar, y solo quienes han visto al Maestro y han convivido con el Maestro van a poder mostrar el verdadero camino. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Podemos hablar hermoso, podemos tener las mejores meditaciones, pero sin el Espíritu Santo es imposible. Así que la invitación de hoy, queridos oyentes, es que vayamos a Cristo Jesús, pongamos nuestros ojos en Él y que sea Él el que nos llene de esa luz de verdad, y que sea el Espíritu Santo quien nos quite esa ceguera espiritual en la que muchas veces podemos estar cayendo. Amén. Qué hermoso que salgamos de la ceguera espiritual, que unjamos nuestros ojos con el colirio precioso que nos aconseja Cristo, que es el Espíritu Santo. Amén, así es. Querido Dios y Padre poderoso, gracias por el consejo que nos das de ungir nuestros ojos con el colirio. Pero nosotros mismos no podemos. Úngenos tú, úngenos con su Santo Espíritu a todos nuestros oyentes,
a nosotras también, y que podamos en esta reflexión haber aprendido algo maravilloso y precioso, cómo estudiar su palabra, cómo prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos, a estudiar nosotros mismos también. Gracias, Padre eterno. Cuídanos en esta semana, guárdanos y protégenos, que tú estés, Señor, a nuestro lado. No te olvides, oh Dios mío, porque tú no te olvidas de nadie, pero es un decir, mi Señor, no te olvides de tus enfermitos. Nos regale la sanidad, la necesitamos, pero más que la sanidad material, necesitamos más la espiritual. Quítanos la ceguera espiritual, la venda de nuestros ojos. Y gracias, Señor Jesús, lo hemos orado en su santo nombre. Amén. Amén. Bueno, mis amados oyentes, espero que este episodio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, por WhatsApp, por el medio en el que quieran compartir el link de este video, que lo pueden encontrar en Spotify y YouTube. Entonces, nos encontramos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast. Chao, chao.